Buenas tardes, bienvenidos a la materia de Pentateuco. Es un gusto para mí el compartir esta materia. Soy Angélica Osorio y estaré durante estas 16 semanas compartiendo el estudio y aprendizaje de la palabra. En esta ocasión nos corresponde estudiar los primeros 5 libros de la Biblia que se conocen como Pentateuco. El Pentateuco, una de sus definiciones, o conocido más bien como los primeros 5 libros de la Escritura, y es nombre con el que se le conoce a los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La razón por la cual se dividió así es por sus temas distintos y también por razones prácticas. El Pentateuco establece las bases para todo el resto de la Biblia, es decir, que la historia de los patriarcas, que los sistemas de sacrificios, que el sacerdocio, que las leyes que se establecen en el Pentateuco sirven de base para la comprensión de los siguientes temas o de los siguientes capítulos que podemos encontrar en la Escritura. El autor, en Juan capítulo 5, versículo 46, Jesús reafirma el hecho de que Moisés, dice, fue el autor de ese libro. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Moisés tenía la preparación para poder ser el autor del Pentateuco, porque él tuvo la preparación para hacerlo. Estuvo durante 40 años en Egipto, en la casa del faraón, y desde luego que él había sido instruido en leyes, en diversas culturas o diversas disciplinas, por lo tanto tenía la preparación, digámoslo así, académica para poder él ser el autor del Pentateuco. Luego, cuando nosotros vemos Génesis, el término Génesis, que en griego significa orígenes, y en él se narra la creación del universo. Es la traducción de la palabra hebrea Bereshit, que significa en el principio. Y este libro lo que narra, como dice su nombre, los orígenes o principios del mundo, el comienzo de un pueblo. El tema central de este libro es el principio de todas las cosas. Nosotros podemos ver que a la luz del tema de la Biblia entera es Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. Cuando nosotros examinamos Génesis 1:1, es posible que afirme que Dios creó la materia en un solo acto. El vocablo bará, que significa creó, es decir, sin materiales preexistentes, creó de la nada, se usa solamente en conexión con la actividad de Dios y significa justamente eso, crear de la nada o crear algo completamente nuevo y sin precedentes, sin anteriores, sin principio. Se han desarrollado algunas teorías con relación a la creación con el propósito de armonizar el relato bíblico con los conceptos científicos. Esto únicamente son teorías que lo que tratan es armonizar el relato bíblico con conceptos científicos. Y tenemos 3 teorías. Esas son la teoría del vacío o del arruinamiento y recreación, no recreación de descanso. Sucedió, dice esta teoría, una catástrofe universal entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Cuando vemos en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pareciera ser que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubiese existido un periodo de tiempo bastante amplio. Entonces esta teoría se refiere que tiene relación directa con la caída de Satanás y el juicio consiguiente de Dios, y como resultado la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Entonces lo que Dios hizo fue recrear la tierra en 6 días literales. Podrían haber transcurrido miles de años entre la creación original y la recreación. Lo que están diciendo es que pudo haber pasado mucho tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Luego tenemos la teoría de la creación progresiva, es decir, que va de forma pausada, progresando. Se interpreta el relato poéticamente. Los días representan periodos en un lapso indefinido en los cuales Dios realizó su obra creadora.
La Biblia no declara la duración de cada día. Recordemos que la misma escritura cuando habla Jesús, cuando habla Dios, dice que un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Y que el término día no se refiere siempre a un periodo de 24 horas. Puede referirse a un periodo corto o un extenso en que cierta actividad se lleva a cabo. Y luego tenemos la otra teoría, la teoría de la catástrofe universal, cuando se refiere a que esta catástrofe fue causada por el diluvio. Los días de la creación eran de 24 horas y se explican también los cambios geológicos, fósiles, yacimientos de carbón, como consecuencia del diluvio en la época de Noé. Todos estos elementos apuntan a que lo que sucedió fue una catástrofe universal. La ciencia continúa descubriendo nuevos datos hasta el día de hoy. No debemos nosotros identificar nuestra posición con algo tan cambiante como lo es las teorías. Luego encontramos que Dios hizo al hombre como la corona de la creación de él. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaran entre sí, en Génesis 1:26, cuando dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablen, indican que este fue un acto trascendental y la consumación de la obra creadora. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y esto significa que el hombre solo recibió el soplo de vida y que por lo tanto tiene un espíritu inmortal. Es un ser moral, no obligado a obedecer a sus instintos. Hay cosas, el Espíritu Santo está dentro de nosotros que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Hay convencimiento, nos redarguye la misma escritura cuando nosotros actuamos mal. Las personas no necesitan estársele diciendo estás haciendo mal, estás haciendo bien. Es como un espejo nos puede declarar a nosotros qué cosas necesitamos mejorar, si solo nos hemos maquillado un ojo o los dos. Un espejo al cual consultamos todos los días es capaz de revelarnos las cosas que aparentemente necesitan un arreglo o necesitan cambiarse. Todo esto es porque nos ha hecho como seres morales, no obligados a obedecer a sus instintos, como los animales, no somos racionales, sino que posee un libre albedrío y también conciencia. Es un ser racional, con capacidad de pensar en lo abstracto y formar ideas. Al igual que Dios, tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. El gran propósito que Dios quiere realizar mediante la redención es restaurar esta imagen en el hombre hasta que sea perfecta, como se observa también en Cristo. Es decir, que el propósito de crear al hombre es para que cada día pueda ir perfeccionándose mediante la redención, es restaurar esta imagen en el hombre hasta que sea perfecta, hasta que nosotros podamos al igual que Adán, podamos tener comunión, así como tenía en el Edén, que podía comunicarse fácilmente con Dios, como también se observa en Cristo. ¿Cuál fue el resultado de esa caída, de esa desobediencia que el capítulo 2 nos muestra? Bueno, nos presenta un hermoso cuadro de la vida del hombre en el Edén, pero dice que también todo era bueno. Sin embargo, todo cambia en el capítulo 3 y 4. Y ahora los hombres conocen la envidia, el odio y la violencia. ¿Cuáles fueron esas consecuencias de la caída, de la desobediencia? Bueno, Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos. Ellos sintieron vergüenza. De la misma manera como una persona cuando le fallamos a Dios, sentimos vergüenza al sentirnos descubiertos. Ese mismo sentir hubo en Adán y Eva. Pero no solamente eso, sino que se acortó la comunicación con Dios. La naturaleza humana se corrompió y por supuesto que Dios trajo castigo con dolor, sujeción y sufrimiento para esta pareja. Si bien es cierto que Dios no consiente a Adán y a Eva, les da también la primera promesa mesiánica en Génesis
15, donde promete un redentor y les dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Haciendo referencia a la venida de Jesús, a la venida del Mesías, del Redentor, que esta humanidad perdida, en que esa generación que se estaba formando en ese momento, tenía. Luego, en los capítulos 6 al 8, encontramos el diluvio. El diluvio, esa inundación con agua que fue provocada por Dios para destruir toda la humanidad. Cuando Dios dice, raeré de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque el deseo del hombre era de continuo hacer el mal. Por lo tanto, hubo un sentir en Dios que tenía que raer, es decir, que arrancar. A Noé también le fue revelado el plan de destrucción, donde solo se salvó él y su familia, a pesar de recibir burlas, no vaciló su fe y también él fue obediente. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice Génesis 7:11. Dios estableció el nuevo orden, dando provisiones básicas para las cuales la vida del hombre se regiría en la tierra después del diluvio. ¿Con qué propósito? Bueno, para dar seguridad al hombre, prometió que las estaciones del año quedarían restablecidas para siempre. Reiteró el mandamiento de que el hombre se multiplicara, confirmó el dominio sobre los animales, dándoles permiso de comer su carne, pero no su sangre. ¿Por qué razón? Porque el Levítico nos enseña que la vida de la carne en su sangre está, por esa razón. Porque en el sistema de sacrificios de Moisés se restablece que la vida de la carne en la sangre está. Por eso es que hay sectas que no permiten la transfusión de sangre. Luego encontramos las dimensiones también en estos capítulos de lo que iba a contener el arca. Noé recibió instrucciones precisas del arca que iba a construir y durante él estaba construyendo, también estaba predicando. Sin embargo, las generaciones de ese tiempo estaban burlándose y no creyeron que realmente iba a suceder eso. 7 días antes ellos ingresan al arca y empieza a llover. ¿Cuál fue el propósito del diluvio? Bueno, la razón del diluvio fue porque el hombre vivía constantemente planeando y haciendo el mal. Dice Génesis 6:5, y resolvió destruirlo, pero Noé era hombre justo, de modo que él y su familia inmediata habían de escapar para iniciar un nuevo comienzo. La preparación, el tiempo, indican que por la longanimidad de Dios habría 120 años de plazo antes de la llegada del diluvio. Durante ese periodo, Dios mandó a Noé que construyera un arca y le dio instrucciones precisas para su construcción. También anunció que haría un pacto con Noé. Luego, los ocupantes, 8 personas, Noé y sus 3 hijos y sus esposas. No quiere decir que cada hijo tenía varias esposas, sino la esposa de cada hijo. También entraron 2 miembros, macho y hembra de cada división, y además 12 animales adicionales de cada especie. Se almacenó a bordo alimento vegetal para todos estos ocupantes del arca. Después que entraron en el arca, Dios cerró la puerta y soltó las aguas. Esto ocurrió en forma de lluvia y el total del tiempo en el que se sacaron las aguas, en el que pudo traer una muestra de que ya había un olivo, fue de 371 días. Luego encontramos en el capítulo 10 la Torre de Babel. El propósito de la construcción de la Torre de Babel era que querían hacerse un nombre por si fueran esparcidos. Entonces lo que querían era erigir una torre. El término Babel significa puerta de Dios en hebreo, pero también significa confusión. El nombre es el nombre de una de las principales ciudades fundadas por Nimrod en la tierra del Sinar o de Sumeria.
la antigua tierra de Babilonia, que se encuentra en la llanura entre el Tigris y el Éufrates. La historia de la construcción de la elevada torre y la consecuente dispersión de la humanidad posiblemente sucedió en los días de Peleg, Génesis 10:25. Babel, al igual que la ciudad de Babilonia en el curso de toda su historia, esta se convirtió en un símbolo del orgullo del hombre y su inevitable caída. Es decir, esto vino a representar el ego elevado de las personas. Por esa razón es que decían, querían erigir una torre, la cual llegara hasta el cielo por si fuera en expansión, es decir, para que su obra permaneciese. Y esta es la razón por la cual tuvo que destruirla Dios. Entramos ahora a la historia patriarcal. En el principio Dios se relacionaba con la humanidad sin hacer distinción. Ahora cambia sus métodos, llama a un hombre específico para fundar la raza escogida. El espacio concedido a este paso revela su importancia, ya que 39 capítulos tratan sobre los comienzos de esta nación de la cual vendría el Redentor. Es decir, que de los 50 capítulos, 39 hablan de los comienzos de esta nación. Abraham, la ciudad natal de Abraham es Ur. Si nosotros podemos apreciar en el mapa, vemos que Ur está entre el río Tigris y Éufrates, adelantito del Golfo Pérsico, y eso es de este lugar. Dice que a 225 kilómetros al suroeste de Babilonia, antigua capital de la región civilizada de Sumer. Pasó la mayor parte de su vida también en Canaán. Pero en el momento que Dios llama a Abraham, le dice que vaya de Ur de los Caldeos a Harán, es decir, que camine aproximadamente 1000 kilómetros desde el lugar donde estaba, donde le dice en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces pasó Abraham la mayor parte de su vida en Canaán. La obediencia de Abraham afectó la historia del mundo. ¿Por qué razón? Abraham, si ustedes se recuerdan, uno de los patriarcas, pero también el padre de la fe. La obediencia afectó a la historia de todo el mundo. Fue un ganadero rico y exitoso. Y es en esta región, precisamente, en la tierra de Gosén, cuando se da el altercado con su sobrino, Lot. Él estaba en este lugar, en Ur de los Caldeos, y viene a este lugar hasta Harán. Este recorrido, que fue aproximadamente de 1000 kilómetros, luego él pudo establecerse y uno de los lugares conocidos cerca del delta del Nilo, conocido como donde tuvo altercado con su sobrino Lot en la tierra de Gosén, fue en ese lugar donde estuvieron peleando por las tierras, por la riqueza que tenía en las tierras. Fue un ganadero rico y exitoso. En medio de los aprietos, él tenía algo muy característico. En medio de las dificultades, distorsionaba la verdad, mentía, cambiaba las versiones. ¿Por qué razón? Cuando él le hermosearon a su esposa, él dijo que era su hermana, es decir, cuando se presentó con Abimelech, y Abimelech casi recibe juicio, pero es a través de la revelación que Dios tuvo, fue que no le permitió tocar a su esposa. Los familiares hermanos de Abraham son Nacor y Harán, padre Taré, la esposa es Sara, su sobrino es Lot y sus hijos Ismael e Isaac. Las tres religiones monoteístas, como lo son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, lo reverencian a él como el padre de su fe, y es a quien se le llama también amigo de Dios. La otra semana estaremos compartiendo más historia con relación a la historia patriarcal, específicamente con la vida de Abraham. Gracias por haberme acompañado y nos vemos las próximas semanas. Dios les bendiga.